En el libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador salió a relucir un chanchullo, un truco, una tranza de Amparo Casars. Bueno, también salieron otros, luego le doy más información. Está interesante el libro, ya está agotado. Acá en Coahuila, al menos aquí en Torreón ya no lo pude conseguir en las librerías Gandhi, es editorial la que lo está repartiendo. Bien, el tema de Amparo Casars, fíjese, el tema de Amparo Casars es interesante por varias razones. Ella, paladín justiciero, o paladina justiciera. Ella, empleada personal de Claudio X González, pero luchadora por las causas sociales. ¿Cuáles causas sociales? Bueno, Amparo Casars es una persona, pues obviamente muy ligada a los intereses prianistas de toda la vida. Es priista, de hecho. Es de las que le prenden veladora a Alito Moreno. Entonces, en el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gracias, sale un dato muy interesante. Resulta que esta señora, que aparte le pagamos con nuestros impuestos, porque es un saludo para nuestro amigo de Puerto Rico, que nos saludan por allá en Puerto Rico. Amparo Casars no solamente es una sinvergüenza, sino que aparte hizo trampa para que de Pemex le dieran una cantidad millonaria por la muerte de su esposo. Se lo voy a explicar. ¿Qué fue lo que pasó con Amparo Casars? Ella, aparte, trabaja en el Canal 11, le pagan en el Canal 11, más de lo que le paga también Claudio X. También le pagan las empresas para las que trabaja, obvio. Es un trabajo político y ese no es gratis. Entonces resulta que esta señora, Amparo Casars, hizo truco, sí. El presidente destapó este escándalo respecto a lo que ella hizo en Pemex. Su esposo trabajaba en Pemex, pero curiosamente falleció, se suicidó el esposo. Es parte de lo que publica el libro del presidente. Y entonces ella hizo ahí el truco para que le pagaran millones de pesos. Esa es Amparo Casars, claro, no de cuerpo completo, es una de tantas que se van a venir, que son, por supuesto, declaraciones. Gracias amiga por estar aquí, gracias, ayúdenme a saludar a esta gente maravillosa. Vamos a la información. Mire usted, ella es Amparo Casars, ya la ubica usted seguramente, prianista, un asunto muy penoso. El presidente AMLO en su libro Gracias revela que María Amparo Casars cobró 17.6 millones y pensión vitalicia Pemex con chapuza. De acuerdo en otro de sus libros, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador ha soltado distintos datos relacionados con personajes de la vida política nacional. En su libro Gracias, cuenta un episodio con Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casars, ocurrido durante su gestión como jefe de gobierno en 2000-2006. ¿Qué es lo que dice? El influyentismo, dos casos de influyentismo político que involucran al escritor Héctor Aguilar Camín y a María Amparo Casars, actual presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización de Claudio X González. El otro es sobre el panista Federico Dorin, quien le mandó a pedir un favor a cambio de dejar de atacarlo. Ya se la saben, ¿no? Los periodistas de los medios convencionales. En el capítulo 4, La guerra sucia y el desafuero, cuenta un episodio que catalogó como un asunto muy penoso, ocurrido en 2004 cuando él era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casars, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital del país. Ahí tiene usted a Amparo Casars con su patrón Claudio X González. Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos, exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobras de tipo suicida para privarse de la vida. Esto escribió el presidente. Luego de eso, María Amparo Casars, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces procurador capitalino Bernardo Batis para solicitarle que cambiaran el acta modificándolo del suicidio por accidente, pues de esa manera podría cobrar el seguro, y recibió de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. López Obrador menciona que Batis le contó de la solicitud, pero coincidieron en que no era correcto ceder.
Sin embargo, asegura que el influyentismo se impuso, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17,600,000 pesotes y pensión vitalicia por viudez por 125,000 pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de 2 años. El esposo de Casar había trabajado 4 meses en Pemex, o sea que tampoco era muy chambeador el señor, que en paz descanse. El capítulo inicia con el antecedente de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad cuando fue jefe de gobierno. Se trató de México Unido contra la delincuencia organizada de María Elena Morera, que entre 2005 y 2008 recibió 4,256,000 pesos de donativos de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría otorgados cuando Genaro García Luna estaba al frente. Ese Genarillo salpicó a muchos. Los spots que formaban parte de una fuerte campaña en Televisa, en la que se daba a entender que los delitos eran en el Distrito Federal, fueron financiados por Claudio X González. A mediados de agosto de 2005, Televisa auspició una campaña contra la inseguridad, en la cual aparecían personas que lamentablemente habían sufrido secuestros. Por cierto, varios de esos delitos ni siquiera habían sido perpetrados en el Distrito Federal. Sin embargo, de manera subliminal, nos cargaban la culpa a nosotros. Cuando dejé el gobierno y me sustituyó Alejandro Encinas, se retiró toda esa propaganda y dejaron de tocar en la televisión el tema de la inseguridad, como si de repente hubiese desaparecido el problema. El otro caso es el de Federico Dorin, cuenta López Obrador, que siendo el jefe de gobierno, Dorin le mandó a decir a través de la Secretaría de Turismo, Julieta Ocampos, y del secretario de Gobierno, sin especificar quién, si José Agustín Ortiz Pinchetti o Alejandro Encinas, que le bajaba los ataques en su contra si un juicio que se llevaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se resolvía a favor de su amigo. Ahí tiene usted a Federico Dorin, político, periodista, pero panista de toda la vida. Entonces, esto fue lo que el presidente ha dado a conocer. Ahora bien, ¿cómo está esta situación? O ¿cómo entender esta situación? El caso señala que era por un pleito entre un abogado amigo suyo y las herederas del señor Samuel Curián. En realidad, el abogado litigante quería cobrar por la vía penal los honorarios que según las herederas ya le habían pagado. Y en todo caso, era un asunto de carácter civil. ¿Por qué convertir un juicio civil en uno penal? ¿Por qué? Lo pueden meter a la cárcel de inmediato y eso obliga al acusado a pagar rápido. En pocas palabras, él quería que el procurador Bernardo Batis torciera la ley para favorecer a su recomendado. Esa era la negociación para dejarme de atacar. Es obvio que lo mandé al carajo. Entre muchas otras cosas que toca el presidente. Pero mire, le digo de esta señora María Amparo Casar, porque ella actualmente trabaja en el Canal 11, Sistema Público de Radiodifusión, o sea, no estamos hablando de un canal privado. Se llama Primer Plano el programa. Entre otras cosas y lindezas que ha hecho esta señora, ahí tiene el Canal 11, en el espacio donde ella trabaja y le pagan. Ha dicho cosas como estas. Cheque usted y va a decir, ¿esa es imparcialidad? No, esa es parcialidad, los medios de comentocracia en el país. Pues mira, yo no sé si este espantoso panorama que plantean los dos, y podríamos agregar muchos otros, ya se nos están olvidando pues a los 5 muchachos de Jalisco, ¿sí? Que fueron, unos quemados, los hermanos, suponemos, y los otros simplemente que se obligaron a agredirse entre ellos y después a matarse, ¿no? El último lo habrá matado un sicario, pero ya la memoria no nos da para tantos y tantos. Hoy mismo se descubre otro feminicidio aquí en la colonia Anáhuac, en la Miguel Hidalgo, perpetrado aparentemente por el suegro y el novio de la niña, ¿no? Pero, en fin, podemos hacerlo. Mi pregunta, no tengo una respuesta, si esto ya equivale a un narcoestado. Un narcoestado en las dos vertientes. Uno, de que las autoridades están penetradas por el crimen organizado y muy probablemente en las elecciones pese el crimen organizado, y un narcoestado en el sentido de que ya tenemos un estado paralelo que decide qué acciones hacia ciertas comunidades, quién vive, quién muere, quién tiene que pagar derecho de piso,
en lugar de impuestos o además de impuestos, en fin, en las dos acepciones que conozco yo de el narcoestado, sí ya tendríamos que decir, a ver, ahí estamos. Y quiero juntar esto con las propuestas que se han hecho. Yo estoy preocupada, seguramente ustedes leyeron también el éxito de Bukele, ¿sí? Ahorita tiene 90% de popularidad por haber metido a la cárcel sin juicio, sin nada. Ya estuvo, ya, hasta ahí, ya, porque si no, mire, esta persona obedece a los intereses del PRIAN. Los 4 que están ahí son prianistas y trabajan como, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se hacen llamar? Analistas políticos. A ver, pero el análisis tendría que incluir, pues, ¿quién desató todo esto? ¿Qué no fue Felipillo y que no está detenido allá en Estados Unidos, Gennarillo Pecho Amarillo? O sea, ¿por qué la cuestión de estar, están dándole mucho, no, y se va a dejar venir así todos estos meses, O sea, tampoco es algo que no conozcamos, es algo que se va a dar en estos meses porque no tienen otra bandera que no sea la inseguridad en el país. Como si Genaro estuviera en Nueva York enfrentando un cargo por vender piñas. O sea, qué desproporción, qué falta de conocer siquiera quiénes son a los que sirven estas personas, porque tienen patrones. En el caso de Casar, es empleada directa de Claudio X González. El señorito X González le paga, pero también le paga a Pemex, una pensión que se hizo con maña, con chapuzas, con falacias, con mentiras y puro influyentismo. ¿Quién lo permitió? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente esta persona es de las que son amigas de Piña podrida. Ay, Piñita, yo quisiera que tú me ayudaras. Pues claro que le va a ayudar, pues ella está al servicio de ellos. Digo, no haya sido ya era ministra en esos tiempos. Estamos hablando en el periodo de Calderón. Estamos hablando de de Calderón no, del presidente cuando fue jefe de gobierno. Pero de toda la vida el Poder Judicial ha estado al servicio de los abogados, de los que hacen lobby, de los que hacen una serie de patrañas con el poder en la mano. Este estado del Poder Judicial no es nuevo, no es nuevo. Tranzas, chicanadas, arreglo de expedientes. Esto, así para decir, es que esto acaba de pasar, no. Esto del Poder Judicial tiene muchos años, solo que ahora están a la vista. Anteriormente estaban agazapados. Nadie los conocía, ni nos interesaba. Pues, ¿quién será el señor juez? ¿Quién será el magistrado? ¿Quién será el ministro? Ellos cobran muy buena lana. Ahora conocemos sus sueldos, sus prestaciones. Pero toda esa podredumbre viene de atrás. Es más, viene de abogados incluso. O sea, despachos de abogados. Y no olvidar, el dueño del Poder Judicial en estos momentos es el PRIAN, sí, pero el que está encargado de poner y quitar es ni más ni menos que el jefendejo, Diego Fernández de Ceballos, el barbón, el Barbas. Ese señor es el mero bueno en el Poder Judicial. Se lo entregó Salinas a cambio de establecer la alianza PRIAN. ¿Desde cuándo? 1989, para ser preciso. Porque en el 88, recordemos, fallece Maquillo en aquel accidente muy dudoso, y entonces ya se da el maridaje descarado. Desde entonces gana Ernesto Zedillo con el apoyo del PAN, gana luego Marihuas, gana Vicente Fox Quesada con el apoyo del PRI, luego gana, no ganó el espurio, Felipe no ganó, pero lo llevó al poder el PRI y el PAN. Pues eso está documentado. El mismo Vicente Fox Quesada dijo, pues sí, yo tuve que meter las manos para que no llegara Andrés Manuel. De ese tamaño está la situación. Entonces esto del Poder Judicial ya venía desde antes y es un flagelo que necesitamos detener, por supuesto. Y eso solamente se puede lograr por la vía pacífica, o bien que la próxima presidenta, si es que llega a ser Claudia Sheinbaum, de acuerdo a lo que vemos, al menos saque, que saque los decretos. Hombre, también puede ser una vía.